como mínimo y desinfectar todo lo que vayan a utilizar. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Stephanie, me quedé un tanto preocupado desde el programa anterior debido a que haciéndome una autoevaluación no estoy realizando actividad física con regularidad. Me veo bien, pero no sé si estoy saludable de verdad. Yo pienso igual, Junior, respecto a mí. Y por eso voy a hacer pausas activas, además de practicar deportes. ¿Pausas activas? ¿Qué es eso? Son breves momentos de actividad física a lo largo del día. ¿Durante todo el día? Sí, Steph, pero son ratitos que sirven para recuperar energías. Se trata de mover el cuerpo para relajar las piernas, por ejemplo, los hombros, las caderas, el cuello, la espalda y hasta los ojos. Son breves momentos que te relajan. Me imagino, yo también quiero hacer eso. Me encanta relajar todo el cuerpo. Entonces, Steph, coordinemos nuestros tiempos para hacer juntos esa actividad física. Por supuesto. Bueno, chicas y chicos de la promo, hoy seguiremos desarrollando la experiencia de aprendizaje llamada Cuidamos nuestra salud integral. Las actividades están centradas en la competencia matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Veremos todo de la recopilación de información acerca de las actividades físicas de personas que conocemos y esa información la clasificaremos según el tipo de variable estadística a la que pertenece. Entonces, el propósito de nuestra actividad es: clasificamos variables estadísticas y proponemos temas de interés para recabar información y procesarla estadísticamente. Y para cumplir ese propósito que parece complicado, pero que no lo es, llamaremos a nuestra querida profesora Gisela César. Hola, profesora, ¿cómo está? Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Qué gusto saludarlos. Y a cada uno de ustedes que nos están viendo por la televisión, un gusto saludarles también. ¿Cómo les puedo ayudar? Profesora, hemos comenzado este programa recordando el anterior, en el que hacíamos notar lo importante que es la actividad física para la salud. Así es. Al respecto, ¿se acuerdan de cuántos estudiantes conformaban nuestra muestra? Sí, la muestra fue de 20 estudiantes de quinto de secundaria. Formamos la muestra usando un muestreo aleatorio simple. Recuerdo la ánfora y los papelitos para seleccionar a los 20 estudiantes de los 100 que había. Pues bien, apenas terminamos el programa anterior, me puse en contacto con los 20 estudiantes para preguntarles acerca de la actividad física que hacen. Miren la respuesta que dio cada uno. A la pregunta, ¿qué actividad física realizas? Las respuestas fueron: caminar, nadar, bicicletear, jugar con la pelota, trotar, correr, saltar la soga, caminar, correr, hacer planchas, saltar, caminar, bicicletear, saltar, bicicletear, trotar, saltar la soga, jugar con la pelota, bailar, nadar. Son 20 respuestas, ¿no? Sí, con algunas repetidas, por supuesto. ¿Y ustedes, chicos, qué hubieran respondido? Y tú, miembro de la promo que nos estás viendo, ¿qué actividad física realizas? Bueno, yo no soy de la promo, pero yo salgo a trotar. Y yo bicicleteo, entre muchas otras actividades físicas que hago. Soy fanática de los ejercicios. Muy bien. Y a esa pregunta de qué actividad física realizas, ¿ustedes creen que alguien podría haber dado como respuesta, por ejemplo, un número? ¿Un número? Como que me preguntan qué ejercicio haces y yo respondo 124. Eso mismo. No creo, profesora. Si me preguntan por mi actividad física, mi respuesta sería el nombre de la actividad, ¿no, Junior? Claro, Steph. Para responder un número, la pregunta tiene que ser otra. Entonces, vamos quedando en que la respuesta tiene que corresponder a la pregunta, ¿verdad? Por supuesto, profesora. Y si quiero un número, pregúnteme por mi estatura. ¿A dónde vamos con esto, profesora? Es que hoy vamos a analizar preguntas y clasificarlas en función de sus respuestas. Es el tema de las variables estadísticas y su clasificación. Ok, profesora Gisela. Eso va de la mano con el propósito de nuestro programa de hoy, que es: clasificamos variables estadísticas y proponemos temas de interés para recabar información y procesarla estadísticamente. Entonces damos lectura a los criterios de evaluación, que son descripciones de lo que deben demostrar ustedes, los estudiantes. ¿Me ayudan con la lectura? Clasifica variables estadísticas de tal manera que permite establecer un conjunto de procedimientos para presentar un informe estadístico contemplando los valores y gráficos pertinentes.
Propone temas de interés para recabar información y procesarla estadísticamente. Elabora encuestas de acuerdo al tema de interés. Recopila datos empleando las encuestas elaboradas y los registra en tablas, según el tipo de variable. Bien, y ahora regresemos a las respuestas de los 20 estudiantes que conformaron aquella muestra. A ellas y ellos se les hizo una pregunta. ¿Qué actividad física realizas? Previamente a los 20 estudiantes y a los que conformaron la población entera se les explicó lo que significa hacer actividad física y en qué se diferencia de hacer ejercicio. ¿Me ayudan con la lectura? La Organización Mundial de la Salud define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. La expresión actividad física no se debe confundir con ejercicio, que es una subcategoría de actividad física que se planea, está estructurado, es repetitivo y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad física, tanto moderada como intensa, es beneficiosa para la salud. Es decir, profesora, que no es necesario tener un tiempo, un ambiente y un plan exclusivo de ejercicios dedicados para poner en actividad a nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es, Junior. La idea es que busques breves momentos en los cuales pongas tu cuerpo en actividad, bailando, trotando, estirando los brazos y piernas, moviendo la cabeza, etc. Y eso lo puedes hacer juntos con las labores de casa, al barrer, lavar los platos, ordenar las cosas. Muy interesante. Pero bueno, regresemos al análisis estadístico de las respuestas dadas por nuestra muestra de 20 estudiantes. Al tener 20 respuestas, podemos decir que tenemos 20 datos. Cada respuesta es un dato y hay datos que se repiten. ¿Puedo decir entonces que revisando los 20 datos, todos son palabras, en realidad todos son verbos y algunos se repiten? Sí. Y quiero hacer una precisión al respecto. A la pregunta, ¿qué actividad física realizas? Todas las respuestas no pueden medirse con instrumento de medición alguno, ¿verdad? ¿Cómo medir con un instrumento el dato trotar o el dato bailar? Pero profesora, trotar puedo medirlo con el reloj. Puedo trotar por 5 minutos. Pero si yo te pregunto, ¿qué actividad física realizas? ¿Tú me responderías trotar por 5 minutos? Ah, no. Solo trotar. Claro. Porque para que me respondas 5 minutos, la pregunta tendría que haber sido ¿cuánto tiempo al día le dedicas a trotar, verdad? Sí, claro. Pero vamos haciendo un resumen de lo avanzado. En el proceso de una investigación debemos contar con una muestra y esta muestra se selecciona de una población. Por eso decimos que la muestra debe tener las mismas características que la población. La muestra se puede conformar usando distintos procesos de muestreo. En nuestro caso, la muestra de 20 estudiantes la hemos conformado mediante sorteo, y ese proceso se llama muestreo aleatorio simple. A la muestra se le hace preguntas para conocer lo que nos resulte de utilidad según lo que estemos investigando. Estas preguntas se pueden hacer a través de una encuesta, un cuestionario, una entrevista, una llamada telefónica, etc. Un ejemplo de pregunta es, ¿qué actividad física realizas? Cada respuesta que obtenemos es un dato, y en este caso tenemos 20 datos. ¿Vamos bien hasta aquí, profesora? Han hecho un claro resumen de lo avanzado. Ahora bien, en la pregunta, ¿qué actividad física realizas? Identificamos la variable estadística actividad física. En la pregunta, ¿cuánto tiempo al día te dedicas a trotar? Identificamos la variable estadística tiempo. Entonces, hay dos variables estadísticas, actividad física y tiempo. Así es, pero creo que ya es momento de definir qué es una variable estadística. ¿No les parece? Una variable estadística es una característica de una muestra o población. Esta característica puede adoptar diferentes valores que están sujetos a variación y que pueden verse o medirse. Ejemplos de variables son el tipo de actividad física, el tiempo de ejercitación, la estatura, el grado de instrucción, el plato de comida preferida, la película favorita, etc. Ahora bien,
La variable estadística puede ser cualitativa o cuantitativa. Variable cualitativa es aquella que describe cualidades, de ahí su nombre. Sus valores no pueden consignar cifras. Las que sí aceptan cifras son las variables cuantitativas, cuyos valores vienen determinados por la existencia de unidades de medida. Describen propiedades que son cuantificables o medibles. Profesora Gisela, las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero no ambas, ¿verdad? Así es. ¿Hacemos una actividad para consolidar esto? A la pregunta, ¿cuántos años de edad tienes? ¿Cuál es la variable estadística y de qué tipo es? La variable es la edad. ¿Y qué respuestas podríamos obtener? Pues desde casi 0, en el caso de recién nacidos, hasta algo más de 100, me imagino. ¿Te das cuenta de cómo varía? Esa es una de las características de la variable estadística. De ahí su nombre, claro, la variable varía. Las respuestas podrían ser 3, 16, 82. Pero dime, Stephanie, ¿esas respuestas no vendrían acompañadas de una unidad de medida? Sí, claro, años. Entonces, la variable estadística edad es una variable cuantitativa, porque las respuestas vienen acompañadas de su correspondiente unidad de medida. ¡Qué interesante! Profesora, ¿qué otro tipo de variable hay? Regresando a la pregunta inicial, ¿qué actividad física realizas? Hemos visto que las respuestas han sido, por ejemplo, caminar, nadar, bicicletear. Estas respuestas son actividades, no cantidades acompañadas de una unidad de medida. Son cualidades o características, y por ello diremos que la variable actividad física es una variable cualitativa. A ver, Junior, dime todo de nuevo. Ningún problema. Las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas son las que expresan cualidades y cuantitativas las que expresan cuánto hay, o sea, cantidades. Muy bien. A ver, Junior y Stephanie, ¿cómo nos va con estos ejemplos? Se trata de identificar el tipo de variable estadística. Distrito de nacimiento de las y los profesores de la promoción 2020. Estatura de las y los estudiantes de la promoción 2020. Mes de nacimiento de los 20 estudiantes que conforman la muestra. Tiempo total diario invertido en actividad física. Lugar de la casa donde se hace actividad física. Deporte que practicas. Número de hermanos de las y los estudiantes de la promoción 2020. Bueno, la variable distrito es cualitativa porque las respuestas conformarían un listado de lugares, nunca una cantidad. La variable estatura es cuantitativa porque se responde con unidades de medida, metros y centímetros, pies y pulgadas o lo que corresponda. La variable mes de nacimiento es cualitativa porque las respuestas conformarían un listado de meses. La variable tiempo es cuantitativa porque se responde cantidades con su unidad de medida, 2 horas, 18 minutos, 35 segundos. La variable lugar es cualitativa porque las respuestas conformarían un listado de ambientes de la casa, o sea, sala, comedor, patio, etc. La variable deporte es cualitativa porque las respuestas serían un listado, vóley, básquet, fútbol, natación. La variable número de hermanos es cuantitativa, ya que respondería 3 hermanos, 5 hermanos, etc. Muy bien, entonces hemos visto que una variable estadística puede ser cualitativa o cuantitativa, pero nunca ambas. Clarísimo. Ahora bien, cada variable se divide en 2 categorías. La variable cualitativa puede ser ordinal o nominal. Es ordinal cuando las diferentes opciones de respuestas se pueden jerarquizar. Por ejemplo, el orden de llegada. Primero, segundo, tercero, etc. Es nominal cuando las diferentes opciones de respuesta no tienen un orden específico. Por ejemplo, el deporte que practicas. No hay una regla específica que indique qué deporte irá en primer lugar. Pero si yo sé que las respuestas de una variable cualitativa pueden tener un orden, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, la variable es cualitativa ordinal.
Y cuando las respuestas no se pueden ordenar de forma lógica, por ejemplo, arroz con pollo, tallarines, caucao, entonces la variable es cualitativa nominal. Muy bien, Junior. Y miren, la variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Es discreta cuando los valores se representan con números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos, 1, 2, 3, etc. Es continua cuando los valores se representan con números decimales agrupados en intervalos numéricos. Por ejemplo, el tiempo diario que se navega por internet, entre 2 y 3 horas y media, más de 3 horas y media, menos de 2 horas, etc. Entonces, si yo sé que las respuestas de una variable cuantitativa corresponden a cantidades enteras, por ejemplo, número de reses que tienen los ciudadanos de mi localidad, esta es una variable cuantitativa discreta. Y si las respuestas corresponden a números decimales, por ejemplo, la distancia lograda en una competencia de salto largo, es cuantitativa continua. Excelente. Y ahora revisemos la tabla donde nos ejercitamos en el reconocimiento del tipo de variable, para luego especificar los valores según esto último que hemos visto. Entonces, en esta tabla debemos decir si cada variable es cualitativa ordinal o nominal, o si es cuantitativa discreta o continua. Distrito es cualitativa nominal porque el listado de lugares no tiene un orden único. Estatura es cuantitativa continua porque las respuestas son metros y centímetros y es seguro que se presenten en intervalos numéricos. Mes es una variable cualitativa ordinal porque el listado de meses tiene cierto orden. Enero, febrero, marzo y así. Tiempo es una variable cuantitativa continua porque las respuestas son en horas, minutos o segundos y es seguro que se presenten en intervalos numéricos. Lugar es una variable cualitativa nominal porque el listado de ambientes de la casa no tiene un orden único. Deporte es una variable cualitativa nominal porque el listado de deportes no tiene un orden único. Número de hermanos es una variable cuantitativa discreta porque las respuestas son números enteros, un hermano, 2 hermanos, etc. Muy bien, Stephanie y Junior. ¿Ustedes y los estudiantes de la promoción 2020 coincidieron en las respuestas? Me imagino que sí. Tampoco era tan difícil, profesora. Entonces continuemos. Tengo aquí una encuesta. La intención de esta encuesta es conocer más respecto a las actividades físicas de los 20 estudiantes que conforman la muestra. A ellos se les aplicará la encuesta. ¿Me ayudan a identificar el tipo de variable estadística en cada ítem? Sí, ítem 1. Indica en qué grupo de edad te encuentras. La edad es una variable cuantitativa continua. Además, vemos los intervalos entre las edades y la unidad, que es años. Ítem 2. ¿Cuál de estos deportes practicas con regularidad? Deporte que se practica es una variable cualitativa nominal, porque el orden básquet, fútbol, vóley, natación no necesariamente tiene que ser ese. ¿Cuáles de estas actividades físicas realizas? Actividades físicas es una variable cualitativa nominal y el orden de pasear caminando o en bicicleta, saltar soga, participar de la limpieza del hogar no necesariamente tiene que ser ese. Ítem 4. ¿Cuáles de estos ejercicios realizas? Tipos de ejercicios es una variable cualitativa nominal, igual que en los anteriores. El orden no necesariamente tiene que ser ese. Ítem 5. En un día común en el que realizas actividad física, ¿cuánto tiempo sueles dedicar a esas actividades? Tiempo es una variable cuantitativa continua. Además, ahí están los intervalos de tiempo y la unidad minutos. Ítem 6. ¿Cuántos miembros de tu familia hacen alguna actividad física? Cantidad de miembros de la familia es una variable cuantitativa discreta. Además, tenemos números enteros y la unidad miembros. Ítem 7. ¿En qué lugar haces ejercicios o alguna actividad física? Lugar es una variable cualitativa nominal. Ítem 8. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales haces ejercicio? Razones principales es una variable cualitativa nominal. Muy bien. ¿Y ustedes, mis estudiantes de la promo 2020, coincidieron en las respuestas?
Quiero pensar que sí. Me gustaría saber si ustedes dos tienen alguna duda acerca de lo que hemos visto. Profesora Gisela, dígame, ¿esto de saber identificar el tipo de variable estadística tiene alguna aplicación? Pues sí, en los programas que vienen más adelante verás cómo puedes presentar estas respuestas a través de tablas estadísticas, gráficos estadísticos y medidas estadísticas como la media, la mediana y la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en una serie de medidas. Nada que ver con lo que me pongo o no me pongo. Nada que ver, Stephanie. Y a cada tipo de variable le corresponderá determinada estructura de tabla, determinado gráfico estadístico y una medida de tendencia central en particular. De ahí su importancia. Todo está concatenado. Muchas gracias, profesora. Y bueno, ahora que ya sabemos clasificar las variables estadísticas, ¿no quisieran proponerle a la muestra una pregunta de algún tema de interés que les permita recabar información y procesarla estadísticamente? Ay, profesora, eso me suena interesante. Yo podría proponer una pregunta. Dale. ¿Cuáles de estas actividades realizas en casa? ¿Y qué opciones de respuestas le darías para que marquen? Opción A, barrer. Opción B, lavar los platos, utensilios y demás, luego de las comidas, no obvio. Opción C, limpiar los vidrios de las ventanas. Opción D, dar mantenimiento al jardín. Y por si acaso daría una opción E, otra. Muy bien, Stephanie. Y dime, ¿cuál es la variable estudiada? Claro, actividad que se realiza en casa. Muy bien. Supongo que te será fácil reconocer de qué tipo de variable se trata. Sí, la variable es cualitativa nominal porque no hay algo que te diga en qué orden deben ir siempre. El orden que yo le puse no es ley. ¡Felicitaciones! ¿Y tú, Junior, sobre qué tema desearías recabar información? Yo quisiera saber si lo que pesan está dentro de los estándares normales. ¡Qué bien! ¿Y qué tipo de variable sería esa? Bueno, si la variable es el peso, las respuestas vendrán en números y para ello tendrían que estar organizados en intervalos numéricos. Mi variable de estudio será de tipo cuantitativa continua. Muy bien, Junior. ¿Y ustedes, estudiantes de la promo 2020, tienen algún tema de interés que deseen desarrollar? Claro, profesora, desde hace un ratito. Es un mensaje de Adelina desde la ciudad de Arequipa. Ella nos escribe: muchas gracias a todos por lo que nos comparten. La pregunta que pondría en una encuesta sería: ¿cuánto tiempo acostumbras pasar sentado o recostado en un día normal? Quiero aclarar que se debe considerar este tiempo como la suma de estar sentado haciendo algún trabajo de escritorio, compartiendo con amigos, viajando en combi o autobús, jugando a las cartas o viendo televisión, pero no se incluye el tiempo que se pasa durmiendo por la noche. Mi consulta es: ¿cuál es la variable de estudio y de qué tipo es? Muchas gracias, Adelina. ¿Alguno de ustedes que nos ayude a absolver la consulta? Yo, profesora. La pregunta se refiere a querer averiguar tiempos y la respuesta sería en horas y minutos, o minutos y segundos, o solo minutos. Entonces la variable sería cuantitativa continua, amiga Adelina. Efectivamente. Y con esto estamos llegando al final del programa. Quiero recordarles a nuestros estudiantes que hagan bastante actividad física para mantenerse saludables. Además, alentarlos a que recopilen información sobre actividades físicas de las personas de su entorno, de sus familiares específicamente. Luego podrían clasificar esa información según el tipo de variable estadística. Muchas gracias, profesora Gisela, por el apoyo. Hasta otro momento, entonces. Gracias, profesora. Hasta pronto. Entonces, como conclusión podemos afirmar que las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. La variable cualitativa puede ser ordinal o nominal. Es ordinal cuando las diferentes opciones de respuesta se pueden ordenar o jerarquizar. Y es nominal cuando las diferentes opciones de respuesta no tienen ni podrían tener un orden específico. La variable cuantitativa puede también ser discreta o continua. Es discreta cuando los valores se representan con números enteros y es continua cuando los valores se representan con números decimales agrupados en intervalos numéricos. Y entonces, chicas y chicos de la promo 2020, toca plantear el reto. ¿Cuál
Walter es un joven de 5º grado que luego de aplicar una encuesta a 15 personas de su entorno, tiene que presentar sus conclusiones en base a los siguientes resultados. A. ¿Cuáles pudieron haber sido las preguntas que se hicieron para obtener estos resultados? B. ¿Cuál es la variable estadística de estudio en cada pregunta identificada? C. ¿Qué procedimientos deberá realizar para presentar sus conclusiones?